Muy buenas tardes, aunque somos un cero a la izquierda, podemos mirar los datos de la CEP sin tantos problemas. Estamos aquí con Ricardo, estamos con Noam y lamentamos la deserción por esta semana de Carla Antman y Lucas Cifuentes, pero les contamos algunos datitos. Miren, escuchen lo siguiente. Si ustedes miran la encuesta CEP actual, hay un dato que en general no se toma muy en consideración, y es que no hay ningún político que marque en aprobación más del 50%, que era un elemento higiénico entre los mejores posicionados en las mediciones anteriores. En prácticamente todas, salvo el año pasado reciente, siempre estaban actores por sobre el 50%. Los más destacados, Guillet, Boric, Jackson, ya son los que y llevan varias mediciones ya entre los más destacados. Gabriel Boric, de hecho, apenas se puso su nombre, quedó entre los tres primeros, lo que implicaba que evidentemente había estado un tiempo en la oscuridad sin justificación alguna. Bueno, y esta misma encuesta se plantea, entre otros temas, la coyuntura presidencial, que, y es un dato interesante, más o menos está diciendo o intenta decir que el escenario pareciera bastante ya articulado, definitivo. Ante la pregunta ¿quién cree usted que será él o el próximo presidente de Chile?, Sebastián Piñera obtiene 27 puntos, Alejandro Guillet 13, en circunstancias que la medición anterior estaba en 0, Lago Escobar 5, y de ahí para abajo marcan 1 los que aparecen, y los otros ya no marcan menos. La suma de todos los otros marca 3 puntos, perdón. El no sabe, no contesta está en 50%, habiendo bajado 20 puntos respecto a la medición anterior. Ahora, esta pregunta respecto a quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Chile se puede cotejar también con quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente, donde Sebastián Piñera obtiene 20, Guillet 14, creciendo 14 veces porque marcó 1 la vez pasada, Lago estancado en 5, Osandón 2, Farcas 2, Insulza 2, y ahí hay una cosa, y Marco Enrique Minami 1, hay una cosa media humillante, que es que un candidato que nunca ha dicho una palabra respecto a la posibilidad de ser presidente, un no candidato marque lo mismo que varios de los candidatos importantes del sistema. Bueno, la reacción esta, y con esto dejo planteado la problemática presidencial que nos instala la CEP, la visión que se ha instalado es que el escenario está configurado, que en la lógica muy del binominal hay dos grandes sectores, y esos grandes sectores ya tienen definido prácticamente sus candidatos. Piñera está muy lejos del resto en la derecha y prácticamente no hay resto. Guillet a menos distancia, pero prácticamente le saca, muestra vitalidad, muestra fortaleza, muestra crecimiento, y por tanto le saca una gran distancia a Lago Escobar, a Insulza, y a un eventual Marco Enrique Minami, que no se sabe muy bien si va. El problema para él del Frente Amplio es que le genera un efecto sándwich, digamos, que haría un poco a medio camino entre ambos mundos, es que va por un camino propio. Bueno, en ese escenario aparentemente se instalaría la idea de que esto está definido, y lo interesante es la pregunta, a mi juicio, de ¿están así? Este camino, ¿qué pasa con la reestructuración potencial que significa la emergencia por primera vez en toda la transición, o en toda la postdictadura, si queremos ser más preciso, de una tercera fuerza coalicionada, no agregada por archipiélagos eventuales, sino que efectivamente con un trabajo de coalicional que allá lleva varios meses? Déjame dar un par de apreciaciones generales respecto a las encuestas CEP, que yo creo que a esta altura ameritan una reflexión, me parece a mí, ¿no? Por una parte, esta encuesta, así como muchas otras, ha dejado de preguntar ex profeso o hacer la diferencia metodológica, que yo creo que es importante a esta altura, entre aquellos que están dispuestos a participar electoralmente, o sea, a ser parte de la disputa electoral entre los que consultan, y aquellos que no. Me parece a mí que ese despeje es importante, porque una de las grandes cuestiones que estas encuestas no logran mostrar, y de ahí las sorpresas posteriores,
es toda esa gente que precisamente está al margen de la participación política y que, preguntado, pueden dar un nombre. Pueden dar un nombre, pueden dar una respuesta, pero que nunca esa respuesta se va a materializar en un acto de ir a votar por esa persona. Exacto. Ese es un despeje que antes, bueno, eso siempre existió, antes tenía menos relevancia porque el impacto de esa gente era menor, pero hoy día cuando tú tienes un sector, comillas, que no participa, muy amplio, como se mostró en las elecciones municipales y probablemente se muestre en las parlamentarias y presidenciales, eso te va a dar sorpresa en términos predictivos, ¿no? Sí. Y las encuestas que se han caído en varias partes tienen mucho que ver con eso. Disculpa, déjame darte un punto al respecto Dale. metodológico. La suma de todos los que hoy día se declaran suma alrededor del 50%. Y es evidente por la historia de lo que pasa con una municipal a lo que aumenta en una presidencial que no se va a llegar a participación del 50%. Por tanto, hay muchos que declararon que iban a votar por alguien y que no van a ir a votar. Entonces ahí hay un problema metodológico obvio. Absolutamente. Y otro fenómeno que yo creo ya también general, antes de entrar en el análisis de los nombres, es que es interesante darse cuenta de la volatilidad que tiene el electorado que sí, asumamos, ¿no?, que sí está dispuesto a participar electoralmente, concediendo que la gente que respondió quiere participar electoralmente. Puesto que en la CEP pasada, ¿cuántos meses era la CEP pasada? ¿Eran 4 meses? ¿5 meses? La anterior es de junio, julio, son 5 meses. No había meses de manifestado intención relevante por uno de los candidatos que hoy día emerge, que es Guillé, y en esta medición, bueno, sube a 13%, o sea, no solamente estadísticamente significativo, sino que claro, hay una volatilidad importante que habla de un fenómeno de la política, que es el fenómeno mediático, ¿no?, de cómo estas figuras mediáticas que no muestran efectivamente ningún programa político transformador, sino que simplemente una cierta idea de lo que es la política mediática, ¿no?, acogedora, simpática, sin mucho hablar, que malamente en este país se le ha llamado populismo, después podemos hablar de eso, acogen o capturan ese electorado rápidamente, ¿no? Y eso es un fenómeno también a tomar en cuenta. Y lo último que digo es que, a propósito de lo que tú dices, Alberto, si es que efectivamente está emergiendo o no una tercera fuerza, yo creo que aún no lo podemos saber, porque con toda la simpatía que uno puede tener con las figuras de Gabriel y Giorgio, ¿no?, y que directamente nosotros no solamente tenemos simpatía, sino nos inscribimos muchas veces en esas perspectivas y en esos proyectos, claramente no está medida todavía la posibilidad de la emergencia de una fuerza política colectiva, digamos, distinta a las que conocemos tradicionalmente. Entre otras cosas porque no está constituida, no hay un actor llamado tercera fuerza, ¿no? Sale el nombre Frente Amplio en la prensa, pero más en la prensa que en la realidad, y ese es el gran desafío que se espera durante el año 2017 y hay que ver si eso va a quedar reflejado o no en la encuesta futura. Y estaba pensando en el lanzamiento, bueno, oficial de Guillé como candidato. Y iba a admitir que yo lo vi y a mí me pareció aburrido, pero voy a explicar por qué. Borges tiene un texto donde dice que la manera de descubrir un texto árabe falso es que siempre aparecen camellos. Y yo conté, y creo que fueron 15 veces en el acto de lanzamiento de Guía donde se habló de futuro, nuevo y siglo XXI. Entonces, cuando uno tiene que repetir tantas veces la novedad y el futuro, es porque en el fondo hay algo ahí pasando. O sea, que hay un lastre bien fuerte de no renovación que uno tiene que ir subsanando performáticamente, repitiéndolo muchas veces y diciéndolo hartas veces. Y yo creo que en el caso de Guillé hay mucho de eso. Es una renovación sin renovación, en verdad. O sea, es una manera de presentar algo novedoso sin tener que sufrir los riesgos de algo realmente novedoso, digamos. Y hay unas alusiones medias extrañas a Pedro Aguirre Cerda, y al mismo tiempo es el Pedro Aguirre Cerda del siglo XXI y González Videla por el lado, pero igual con el PC. Entonces, hay algo ahí que no termina de cuajar. Y yo creo que, de nuevo, ocupando este término populismo, pero no en el sentido de demagogia, sino que en el sentido, como lo ocupan, por ejemplo, cuando en un momento Pablo Iglesias habla del populismo, dice, o que, copiándolo a la Clova, ahí dice, ok, está el tema de la contraposición entre una élite y las mayorías, que en el caso de Chile les decimos ciudadanía en general. Entonces, esto de que, de hecho, la frase con la que Guillé trata de marcar todo el discurso es escuchar a la gente. Estamos escuchando a la gente, que además es una sustitución del pueblo por la gente. El retorno de la gente. El retorno de la gente. Sí, no claro. te olvides que gana la gente el lema de Elwin. Claro, es verdad. Y después dice, pero el otro elemento relevante es el de los significantes vacíos. Y significante vacío no es exactamente un significante vacío, es un significante que uno le va poniendo el contenido que cada uno quiera. Entonces, de hecho, Pablo Iglesias cuenta esto con una historia media extraña, porque yo nunca se la entendí completamente, pero la historia es que
esto lo dice una conferencia, que hay una mujer que va a una clínica para hacerse un aborto en Argentina y le cierran la puerta y no le dejan hacer el aborto, entonces la mujer toma un zapato y se lo tira a la clínica y dice viva Perón, maldito carajo, algo así. Y entonces, ¿qué significa Perón en esa exclamación? Significa algo para ella, significa algo que esa persona le está poniendo su propio significado, su propio contenido. Y dice, en el fondo, el movimiento populista, distintos actores con identidades muy diferentes, que a lo mejor no tienen un sustrato transversal tan claro, logran en ese significante encontrar algo que los unifique. Y yo creo que Guillé está logrando encarnar eso. O sea, más allá del hecho del discurso de Guillé de que aquí está la gente, esto no es lo político, que yo creo que es el primer paso, el segundo paso que está tratando de encarnar y hasta cierto punto lo está logrando, es esto del significante vacío, de que muchas identidades diferentes se logran sentir ahí plasmadas, lo cual es muy peligroso, porque a propósito de la pregunta que nos hacía Alberto, no aparece en esta encuesta el Frente Amplio porque no tiene un candidato presidencial, que es como, en el fondo, la CEPRE está diciendo, miren, aquí están los candidatos de verdad, que son básicamente 3, Piñera, Guillé y Lago, hay aquí 2 que están más cimentados, Lago está como ya en sus últimas escenas, en sus escenas como de digno retroceso, pero no hay nada más pasando. Y yo ya se lo escuché en los opinólogos de la plaza, todos dicen que ya la emergencia que hubo, o sea, ya fue, que es la de Guillé. Y que la novedad del año ya está. En la novedad del año ya está, yo lo he escuchado ya en varios... Sí, ese fue el resultado más importante de la CEP, ha sido ese. Performáticamente, claro. Y eso nos pone a nosotros, los que queremos construir este Frente Amplio, en algún momento en una situación súper compleja. Y ahí estuvo muy bien la respuesta, claro. Gabriel y Giorgio aparecen segundo y tercero en la popularidad y la gente le pregunta, bueno, pero ¿dónde está el candidato presidencial? Porque si no hay candidato presidencial no hay emergencia, como una cosa así es la pregunta que se pone sobre la mesa. Y ahora empieza la presión para el Frente Amplio de generar ese significante al final. Si un candidato presidencial, sobre todo, es un significante, es la posibilidad de que la gente pueda decir, ahí está mi pelea, mi lucha, de alguna manera plasmada en el espacio político. Y yo creo que hay que poner el acelerador dentro del Frente Amplio si queremos llegar a este debate. Y este mes de enero, todos los partidos están teniendo sus definiciones internas en lo que viene el próximo año. El PS el 21 de enero, si no me equivoco, va a definir si hace primaria o si proclama algún candidato. Se ve bien complicado que pueda proclamar a Lago en este escenario, pero nunca se sabe. PPD ya sabe que va a proclamar a Lago. La DC está viendo qué hacer. Yo en lo personal creo que es un bluff, pero totalmente evidente de que vayan a hallar un candidato en primera vuelta. A mí no creo que... Al final lo que van a hacer es que van a tomar la calculadora, van a ver que si llegan un candidato propio a primera vuelta, claro, se van a las pailas y se acabó esa discusión, sí, pero están viéndose que llevan o no un candidato a la primaria. Esa es la verdadera discusión. Y sería, y ya el Partido Radical hizo una nomisión. ¿Y qué va a hacer el Frente Amplio? Yo creo que es una pregunta. Sí, yo creo que haciendo. Hasta el momento el Frente Amplio ha funcionado. Ahí uno le toma peso a ciertas palabras. Cuando Marx escribe el manifiesto, dice: un fantasma recorre Europa. Porque el fantasma del comunismo realmente era solo un fantasma, no era algo concreto aún. Esto es más chiquito. El profesor Rodrigo Baño, con el que trabajo bastante y converso más, lo denominó más que fantasma Gasparín, dado el tamaño y la edad de los muchachos que otorgan la base electoral. Que quería convertirse en un niño de carne y hueso. Quería convertirse en un niño de carne y hueso, efectivamente. Entonces, efectivamente está esa tensión de tratar de pasar de la fantasmagoría, que es importante porque significa que el otro valida un temor frente a tu presencia. Y eso sí se ha producido, eso está presente. Pero viene el momento de la materialización, que es un momento muy importante, muy difícil. Estamos viendo lo que está pasando hoy día con Podemos, después de una serie de jornadas exitosas, que como bien suele ocurrir en la izquierda, es considerada desastrosa. Después de un resultado extraordinario, que es considerado una gran catástrofe. Entonces es importante en este momento lograr alinear esas expectativas y lograr producir esto, porque finalmente el problema el que gana desde la inautenticidad, porque lo que tú dices respecto a Guillé o a todas las lógicas gatopardistas es bien importante. Hay que reconocer que la anterior elección presidencial, ante la problemática de la crisis gatillada por los movimientos sociales, sobre todo por el estudiantil, la única respuesta política fue la nueva mayoría. Pero la respuesta política de la nueva mayoría ya no existe. Hoy día lo que queda es una respuesta de un candidato, no a la crisis, a nada, al vacío, al significante vacío. ¿Ya? Piñera tiene una respuesta a la crisis que no es una respuesta a la crisis.
Es la respuesta a la problemática que la derecha intenta plantear como la central, que son las problemáticas de seguridad, básicamente no solo delincuencia, sino que seguridad en todas sus formas, estabilidad, gobernabilidad, ese tipo de cosas. La única respuesta que habría hoy, políticamente hablando, al ciclo de crisis sería el Frente Amplio. Entonces, es interesante porque si logra surgir, si logra materializarse, la nueva mayoría queda en una posición muy incómoda porque no tiene respuesta al sustento último. Y esas cosas, aunque parezcan irrelevantes, terminan por notarse no solo en gobierno, sino también en campaña. La vez anterior incluso estaba mejor armado. Tenían un mejor candidato y tenían un proyecto. Malo, más o menos, poco pensado, más bien improvisado, con un equipo chico, todo lo que ustedes quieran, pero tenía un proyecto. Hoy día ni siquiera tiene ese proyecto. Entonces, es aún más feble esa candidatura, y ahí el tema de la inautenticidad del gatopardismo puede ser un gran problema para ello, porque como tú bien dices, cuando uno tiene que repetir las cosas, no nos olvidemos nunca que todo jugo que dice jugo natural no es jugo natural. O sea, pero mira, igual hay un tema, a propósito de la encuesta CEP, yo creo que hay que dar cuenta de esos 13 puntos. Vamos a conceder todo lo que ya metodológicamente dijimos, pero hay que dar cuenta de esos 13 puntos que Guillé sube, claro, y de este constante aparecimiento en primeros lugares de Gabriel y de Giorgio también en la encuesta CEP. Lo digo es lo siguiente, porque Noam está reclamando el significante, ¿no? O sea, el candidato. Yo creo que también hay que darse el tiempo para analizar cuál es la demanda que se está instalando ahí detrás de los significantes que están disponibles, en este caso Guillé, Giorgio y Gabriel, y ojalá me perdone Giorgio y Gabriel por llamarle significante. A Guillé, bueno, pero significantes llenos. Hay algo en común, claro, hay algo en común en esos tres personajes que está capitalizando una cierta adhesión política. Y la izquierda, los sectores más emergentes en este caso, son poco dados a conceder que hay algo allí que está efectivamente auténticamente siendo demandado. Se hizo el énfasis de lo no auténtico, yo quiero hacer el énfasis de lo auténtico. Y me parece a mí que esto es clave, porque no hay que perderse en el hecho de que no es cualquier emergencia del Frente Amplio lo que permitirá a esta nueva fuerza emerger, ¿no? No es cualquier manera la que hará exitosa la emergencia, sino que una que efectivamente dé respuesta en primer lugar a esa demanda, que no es una demanda que nosotros instalamos, porque no estamos dentro de los polos hegemónicos de una sociedad, sino que una demanda que recogemos. Y al recoger podemos rearticular, ¿no? Reprocesar, claro, en un sentido también más programático, más de contenido estratégico. Pero en primer lugar hay que recoger esa demanda. Y esa demanda, en este programa lo hemos llamado, yo lo he llamado también, que es la demanda, llamémoslo así, por la nueva política, ¿no? La demanda de las manos limpias, la demanda por la transparencia, la demanda por no a los políticos, que suena muy apolítica, ojo, y que de alguna manera encarna en distintos sentidos estos tres personajes que están en el tope de la popularidad. Yo creo que el Frente Amplio, que todavía no existe, pero debería existir, haría mal en negar esa demanda y construir su emergencia a la clásica, ¿no? Así como un conjunto de elementos programáticos recogidos Exacto. de la vieja tradición de la izquierda o incluso de las fuerzas democráticas, que ya sabemos han fracasado largamente durante los años pasados. Y olvidar que debe posicionarse frente a eso que está allí, que es un momento político, un momento populista, podríamos decir, y a partir de ahí darle una direccionalidad progresista, democrática, radicalmente democrática, ¿no? Pero la política es un poco eso, ¿no? Es entender que hay momentos políticos que son ofrecidos hacia uno, que uno no los crea, y uno tiene que montarse en esos momentos políticos y reordenar el mapa político. Si no lo hace, me parece a mí, se pierde una oportunidad y además se toma un camino erróneo, un camino que te lleva a la marginalidad de alguna manera, ¿no? Veamos lo del momento político justo después, hagamos una pequeña pausa, ¿les parece? Me parece. Para que Eso volvamos oportuno. con el momento político. Muy bien.
Sí, yo quería cambiar un poquito el foco de la discusión, pero yo creo que seguimos definiendo el momento, lamentablemente, a partir de las encuestas, porque no tenemos en este momento otro instrumento. Y hay un par de cosas que cuando se presentaron los resultados de la CEP se puso mucho énfasis. El primero es esta tendencia ya muy marcada de, no sé si llamarlo desconfianza, falta de legitimidad sería quizá el siguiente paso, de las instituciones. Y por ejemplo hablan de la identificación con los partidos y se muestra el total, de mostrar, cuando se habla de quién se siente identificado un partido, llega como un 17-19%, que más o menos se ha estabilizado. Ahora, yo miré el detalle de esa pregunta y no aparecen partidos nuevos en esa, salvo un par de partidos regionales. Entonces, no sé por qué lo sacaron, pero algo mostrará igual. ¿Te refieres a RD? Por ejemplo, RD, nos pusieron cuántos se sienten identificados con RD. Sí. Y en el proceso de refichaje ustedes van mucho mejor que muchos partidos que aparecen ahí. Pero más allá, también, para que no parezca una lucha corporativa, por ejemplo, tampoco aparece Bópoli, o sea, no aparece ninguno de los partidos nuevos. Y la otra que también se preguntan, hay un par de preguntas que yo creo reflejan mejor al encuestador que al encuestado. Por ejemplo, hay una donde tratan de preguntar sobre meritocracia y tratan de ponerlo como en un equilibrio entre si la gente prefiere la igualdad o la meritocracia. Entonces la pregunta es algo así como, si usted prefiere que haya desigualdad o que se premie, o sea, ¿usted prefiere superar la desigualdad o prefiere que haya meritocracia? O sea, como que en el fondo le dice a la gente, la desigualdad es necesaria para premiar el esfuerzo individual. La pregunta lo dice así, o sea, hay una pregunta que está muy marcada en ese sentido. Y sin embargo la respuesta creo que no fue la que esperaban, porque había mucha fuerza tendiendo hacia la igualdad. Y otra pregunta interesante es sobre las pensiones, a propósito que apareció harto el tema de pensiones. Y yo creo que de nuevo el encuestador esperaba que la respuesta iba a ser fuertemente a favor de la capitalización individual, e interesantemente no es tan así. Hay un empuje fuerte hacia lo colectivo. Entonces yo no sé si podemos creerle a la CEP en ese sentido, pero parece interesante que en contra de la tesis del error de diagnóstico, que aquí lo devuelvo al momento en que estamos viendo, y la emergencia del Frente Amplio, las dos críticas típicas que le van a hacer a la emergencia de este Frente Amplio son, por un lado, hacerle el juego a la derecha, que es como este viejo chantaje de que cualquier emergencia que surja y que no siga la lógica de la transición les va de alguna manera a regalar esto a la derecha, que yo creo que lo pasó en Valparaíso, pone en entredicho esa posición. Y lo segundo es el error de diagnóstico, que la gente no es que quiera otro modelo, otro sistema, más derechos, lo que pasa es que la gente quiere consumir más, quiere más mercado. Y yo creo que la encuesta CEP nos está mostrando eso. Entonces me parece interesante que desde un centro de estudios como el CEP, que pocos dirían que es de tendencia de izquierda, digamos, también se esté mostrando algo así. Sí, es interesante porque Harald Beye la semana anterior da una entrevista donde propone el marco teórico antes de la encuesta, cuando él ya la tiene en todo caso, porque ese momento ya, para que la gente entienda respecto a las encuestas, esta encuesta, procesamiento de los datos necesita 2 días máximo, es una cosa muy sencilla porque es un estándar, que siempre hacen lo mismo, puedes programarlo, incluso si sale los gráficos solo y lo llenas la planilla porque no tiene análisis multivariado, no tiene ningún análisis relevante en términos de sofisticación. Entonces, evidentemente esos datos ya estaban y él da la entrevista, pero proponiendo el marco teórico, y el marco teórico siempre no es verdad la tesis del malestar. Y todo lo que ha pasado es una especie de accidente, como un error comunicacional. La gente cree que es cierto porque le dijeron que era cierto que había malestar, pero esa gente en realidad no se ha dado cuenta que ella no tiene malestar y que de hecho lo contesta como que no tiene malestar cuando vienen las preguntas. Entonces hay una problemática de comprensión de ese diagnóstico que yo creo que hay un activo muy importante para el Frente Amplio, porque gran parte de los miembros del Frente Amplio fueron los que abrieron la puerta a este momento. Y lo que naturalmente se produce en términos políticos es que tienen derecho a ser los que la cierren. Tienen que ganarse ese derecho nuevamente. Todos los días se ganan o se pierden esos derechos. Pero históricamente el que abre la puerta parte con ventaja. Y es una ventaja que hay que aprovechar porque en otras ocasiones se ha desperdiciado. Además hay un tema que se pasa por alto cuando se analizan encuestas como esta, como la CEP fundamentalmente, que ya a esta altura es casi como un oráculo, ¿no?, de la política, que es que las percepciones de la gente van variando en la medida en que existan nuevos actores que incidan en esa arena política en la cual estas variables son medidas. Y es muy distinto preguntar sobre, por ejemplo, voy a tomar una de las preguntas que estaba en el debate, que es el problema de la gratuidad, ¿no? Es muy distinto preguntar si es que uno está de acuerdo con gratuidad absoluta o está de acuerdo con gratuidad solamente para los más pobres,
Porque evidentemente la gente, hasta uno, va a tender a decir que en realidad, que los ricos paguen, digamos, ¿no? El problema es que lo que no se dice es que cuando uno pregunta, que la gratuidad absoluta, no está diciendo que los ricos no van a pagar, sino está diciendo que en realidad los ricos igual van a pagar vía impuestos, digamos. Todo eso se obvia, ¿no? Y de alguna manera se queda invisibilizado en la pregunta que hace el contraste, ¿no? Entonces, el titular después sale, la gente hoy día está en desacuerdo con la gratuidad universal, ¿no? Y quiere más bien una selección solamente por beca, y se empiezan los análisis y se empieza a procesar esa respuesta. Ahora, lo que yo decía adelante, también es distinto tener un actor políticamente constituido al momento de preguntar, ¿no? Okay. Distinto a los que ya conocemos, ¿no? Que en la historia política chilena en los últimos 25, 30 años los actores no han variado mucho, ¿no? Y los que han surgido han sido matizados y rápidamente han sido marginalizados, ¿no? O absorbidos, ¿no? El caso del PRO es sintomático en ese sentido, ¿no? Entonces, en un escenario nuevo como el que viene, el 2017, va a ser muy interesante medir no solamente a los partidos nuevos, emergentes, como RD y otros, sino también a fuerzas políticas, como el Frente Amplio, que a diferencia de estos partidos pequeños, se instalan, al menos propositivamente, como una alternativa política de poder, de gobierno, ¿no? Y van a presentar un conjunto de bancada parlamentaria que va a disputar y eventualmente candidatos presidenciales, es decir, se van a poner pantalones largos, ¿no? Cuando tú entiendes que hay un nuevo actor con pantalones largos, bueno, las respuestas tienden a ser matizadas, a moverse de su eje normal, porque uno tiende a pensar, quizás sí, yo voy a querer la gratuidad absoluta o total, porque este actor creíblemente me está diciendo que es posible, ¿no? Lo que pasó con Bachelet cuando gana la presidencia, ¿no? Y que se fue desdibujando durante todo su gobierno. Y el gran problema del gobierno de Bachelet es que hizo lo que efectivamente la derecha decía que iba a pasar, ¿no? De que esa demanda se iba a volver imposible. Y al final del gobierno de Bachelet, lo más probable que pase es que la gente piense, bueno, en realidad la derecha tenía razón. Claro. Entonces, ahí hay un gran desafío para las nuevas fuerzas y para los sectores estudiantiles, las movilizaciones sociales que encabezaron esa demanda, de volver a instalar la posibilidad de esa demanda en su originalidad. No es fácil, pero es un desafío allí pendiente. Yo creo que hemos estado conversando del Guillé, de Frente Amplio, pero yo creo que el actor que reaccionó de una manera más interesante ante todo esto fue Lagos, que sacó un video muy extraño donde decía nuestro nuevo enemigo, le faltó apuntar con el dedo, son las encuestas, ustedes encuestas. Y claro, vamos a derrotar a la encuesta. Y yo creo que Lagos ha jugado un rol interesante en este debate. Hay una columna ahí de Macari que salió a demostrar que me pareció muy interesante, porque además es un relato un poco lo que hacía Ricardo desde el cambio de gabinete, en el fondo, cuando entra Burgos y entra este intento de restauración, y que en el fondo Lagos no es Lagos es este intento de restauración, y que es un intento de respuesta a la crisis, que es algo que Guillén no tiene y Lagos tiene, pero sin embargo Lagos no es capaz de materializarlo porque es Lagos. Sí. Y es interesante también porque demuestra que en el fondo, volvemos quizás a lo que teníamos antes, no basta si es que uno no tiene un significante que haga sentido a la gente. O sea, Lagos no va a poder ser la respuesta por su historia, porque Lagos versus Lagos no funciona. Tiene que haber alguien más que se le venga a contraponer a esa posición. Y lo interesante también es que cuando cae Lagos, cae este intento de restauración, este diagnóstico, que justamente pretendía decir que no había un malestar, que lo que había acá era una mala lectura, que había un grupo de jovencitos que intentaron hacer una reforma demasiado ideologizados por lo que había pasado en las calles, pero en realidad la gente quería lo mismo de siempre, quería la concertación. Y cuando cae Lagos, o está en un proceso de caída, también eso se termina de desplomar un poco, al menos, ¿no? Yo no diría completamente. Y de repente la pregunta que está ahí persistiendo, digamos, porque, a ver, hay una gran mayoría de la nueva mayoría que rápidamente, ahora que ya está claro a través de la encuesta que Guillén, el caballo ganador, se va a ir moviendo para allá, más lento, más rápido. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Había unos tweets, apenas salieron los resultados, que decían algo así como: no importa los resultados, queremos agradecer a Ricardo Lagos por haber aportado al debate con las ideas. Lo que es una rápida señal de por favor abandone el debate. Entonces ya hay varios que se van a mover, pero hay algunos que probablemente se van a encontrar muy incómodos con esta disyuntiva. O sea, Mariana Elwin ya ha dicho 5 veces que si Guillén es el candidato ya no puede seguir ahí. Yo no sé lo que va a hacer, pero la vuelta, digamos, la voltereta de terminar apoyando a Guillén me parecería un poquito demasiado forzada. No sé si va a Piñera, dices tú. Bueno, quizás termina apoyando a Piñera, incluso porque quizás ya no le dé para apoyar a Guillén. Y yo creo que hay algunos actores ahí que se van a ir moviendo. Pero lo más importante es esa
construcción identitaria que en algún momento tuvo la Concertación y que yo creo que no tiene la nueva mayoría. Que esa construcción identitaria que es huérfana significa algo, o sea, significa que hay un mundo de la hoy día nueva mayoría que alguna vez fue Concertación, que probablemente ya no vean esto un camino de continuidad de lo que había antes, sino que ya ya el eco del eco, digamos, cuando ya realmente pueda sentir que no tiene nada que hacer ahí. Yo sospecho que igual la fuerza electoral es demasiado fuerte como para que eso se plasme en un nuevo referente o algo por el estilo, pero si es que, por ejemplo, ya ganar Piñera en las próximas elecciones, yo dudo mucho que esto que queda de la nueva mayoría pueda sostenerse en el puesto de oposición, por ejemplo. Sí. Yo creo que si es que gana Piñera, aquí se aprieta el botón de reset y puede pasar cualquier cosa en esa coalición. O sea, a mi juicio lo que está más o menos claro es que la nueva mayoría, la candidatura más exitosa es aquella que menos responde a la crisis, y eso es un síntoma de algo, de una evasión, de un esfuerzo por omitir esa crisis, ¿no? La incomodidad de eventualmente no tener una respuesta, la incomodidad de saber que la única respuesta no puede ser, porque la respuesta que existe, que es Lagos, es la misma que abrió la pregunta, y por tanto tú no puedes responder con la misma pregunta. Entonces, ahí es donde yo veo la oportunidad histórica. Esa oportunidad histórica donde la derecha niega la enfermedad, la nueva mayoría se convierte en síntoma de la enfermedad y no en respuesta, ¿ya? Porque nadie habría esperado que después de Michelle Bachelet surgiría un liderazgo, y en esto la derecha tiene razón cuando dice que Guillé se está pareciendo mucho a Michelle Bachelet. Solo que, si queremos hablar de fenómenos, Michelle Bachelet en sus candidaturas a esta misma era marcaba 60, 70, 80% de aprobación, ¿ya? Y Guillé, que es el fenómeno del momento, marca 45. O sea, no estamos hablando de una diferencia sideral en ese sentido. Este es un fenómeno que va en desgaste sistémico, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces aquí hay una falta de respuesta, y la pregunta es entonces si va a haber una respuesta al proceso histórico que se dé en el marco de este año, que es una cosa que es breve. Y si no, vamos a seguir arrastrando este proceso hacia otro periodo más, con un gobierno, cualquiera sea el electo, que no va a tener las llaves para poder abrir ese proceso histórico. Yo diría dos cosas más adicionales al respecto. Una cuestión general que yo creo que hay que reafirmar, porque es importante. Si no lo hacemos acá, en realidad no se hace en ningún lado. Yo creo que la CEP deja abierta la pregunta o la dicotomía de o las reformas quedan concluidas o quedan clausuradas, o hay un nuevo actor político que toma la bandera, toma la posta y efectivamente materializa aquello que este gobierno, el gobierno de la nueva mayoría, no logró hacer. Al contrario, ¿no? Lo dejó en el peor de los caminos, es decir, dejó una reforma impotente. Él mostró su impotencia, no porque las reformas fueran malas en sí mismas, ¿no? Sino porque finalmente quedaron a medio camino, ¿no? Quedaron ahí embarradas en un terreno fangoso. Yo creo que ese es también un desafío, no es solamente una oportunidad. Yo en ese sentido creo que yo soy realista, creo que se puede ganar o perder esa batalla, pero es una batalla que hay que dar, ¿no? Hay que mostrar que efectivamente, hay que mostrarle al país que efectivamente la gratuidad universal es una demanda no solamente valiosa, sino que probablemente es la receta más importante para avanzar en eliminar la desigualdad en este país. Y otra cosa que yo diría, también para introducir un actor que sale poco en los noticiarios, yo creo que la CEP también está mostrando, porque no nos olvidemos que esta CEP midió una apuesta que hemos debatido poco, que es la apuesta de Fernando Atria al interior del Partido Socialista, sí, ¿no? De hacer una batalla conceptual, interesante, una batalla conceptual por levantar una política más de izquierda, más programática al interior del PS y a partir de ahí al interior de la nueva mayoría. Lamentablemente para él, porque es un personaje político, es un dirigente que uno tiene mucha estima sobre él, sobre sus capacidades, sobre su historia, sobre lo que ha aportado y seguramente va a seguir aportando al proceso político chileno. Esta CEP, y con todos los resguardos respectivos del análisis de la CEP, ha mostrado que ese es un camino taponeado, digamos, ¿no? La posibilidad de hacer una transformación, ¿no?, histórica, ¿no?,
de giro estratégico al interior del PS, con lo que es el PS hoy día, y a partir de ahí la nueva mayoría, es un camino bastante taponeado. No voy a decir imposible, pero bastante taponeado en su posibilidad de concreción histórica. Y eso está mostrando también algo interesante, ¿no? De que esta emergencia política que nosotros hemos hablado ahora y en varios programas, de un nuevo actor, de un frente amplio, se da, pero no en cualquier escenario, no en cualquier terreno, ¿no? Es un momento político, si tú quieres, que está dispuesto ahí, pero que requiere también condiciones políticas posibles para que éste se despliegue. Y eso supone una independencia de las coaliciones que han gobernado durante este país a lo largo de estos 25, 30 años, y en particular la nueva mayoría, que ha actualizado su impotencia, ¿no? A partir de esto que decía yo, de dejar en el peor de los escenarios las reformas, muchas de ellas interesantes, que se encabezaron con el gobierno de Bachelet. No es que yo me crea Pepe Out, pero hace un par de meses yo ya decía que probablemente Guillé iba a superar a Lagos, y yo hoy día digo que probablemente Guillé va a ser el candidato a la nueva mayoría. Entonces yo creo que eso va a ser interesante para lo que ha ido construyendo Atria, porque para una figura como Atria yo creo que era muy fácil contraponerse a Lagos. Yo no sé cómo lo van a poder hacer si es que el candidato es Guillé, porque el relato de que... Porque mira... Es gaseoso. Claro, es gaseoso, claro. O sea, Atria podría darse el lujo de haber perdido la pelea contra Lagos y haber quedado fortalecido. Yo no sé qué puede hacer frente a un Guillé, porque la renovación que de alguna manera logra reflejar Guillé es la misma renovación que de alguna manera Atria, que incluso intentó copiarlo de Bernie Sanders muy fuertemente, trata de reflejar, y por lo tanto hay un choque ahí, porque Guillé claramente le va a ganar además a Atria en esa pelea. Entonces yo no sé cómo lo va a resolver internamente el PS. Hoy día tienen un mejunje además dentro del PS, entre los que quieren saltar toda esta discusión interna y apoyar a Guillé directamente, los que quieren apoyar a Lagos, poquitos que quieren apoyar a Insulza, y este mundo que quiere como configurarse en torno a Atria. Entonces, de verdad que en una encrucijada muy compleja, y al mismo tiempo el Frente Amplio se está consolidando. Entonces, efectivamente, es difícil que dé el salto desde allá, pero el empujón, sería lo lógico. Pero el empujón lógico sería para allá, digamos. Claro, además rompe la estructura y da una señal muy potente. Es un valioso esfuerzo que hay que valorar en su mérito. Me parece interesante, y efectivamente hay casos, ellos miraban a Inglaterra, todo el rato decían Corbyn, esto va a ser como Corbyn allá, y era una posibilidad, y todavía podría llegar a ser una posibilidad, no quiero como negarlo completamente, pero se ve bien sí, difícil. Es que el tema de fondo es que instalar la novedad del año en política no es fácil. No es fácil. Y Guillermo lo logró ahora. Ahora, esto hace 3 meses era otra cosa, entonces perfectamente puede ser que en 3 meses más la novedad del año sea otra. Lo que sí parece haber acontecido con Fernando Atria es que aparentemente la apuesta de una política que llene un vacío teórico o ideológico, y no una política de masas que vaya acompañada del elemento conceptual, es una apuesta que nos está demostrando rendimiento en un escenario como el chileno, que además es un escenario particularmente ajeno a la discusión conceptual. O sea, en ese caso estamos hablando ya de una cruzada en sentido estricto, más que de una estrategia propiamente tal. Y partidos muy debilitados, yo creo que también ese es el punto central. O sea, quiere entrar a disputar la interna de un partido. El problema es el partido, no es la interna, en el fondo. Como que más, o sea, bueno, esa es al menos la posición que tenemos desde el Frente Amplio. El problema no es simplemente quién va a ser el próximo presidente del Partido Socialista, es cómo funciona estructuralmente el Partido Socialista. Y qué mejor ejemplo que hoy día lo más probable es que la próxima lista directiva del PS va a ser de consenso al final, y toda esta disputa que hubo entre Allende y Escalona, bueno, fue para el momento, pero rápidamente se superó, digamos. O sea, como que el problema no es la política cortesana, digamos, de la interna de los partidos hoy día, es la Corte en su conjunto la que está entrando en crisis. Pero además hay un error de apreciación histórica también que ya hay que ponerlo en ese plano, ¿no? Porque la lucha ideológica en los partidos de izquierda chilenos incluso, ¿no? Y bueno, a nivel internacional también, supone siempre, o ha requerido siempre, un cierto tejido social, una cierta densidad societal, ¿no? De organizaciones sociales, fundamentalmente sindicales en el caso chileno, en donde se anclaron y se dieron esas disputas ideológicas, ¿no? Porque no basta con decir yo voy a dar una disputa ideológica o conceptual, como decía Alberto, y se resolvió el problema. Porque la lucha ideológica y la lucha conceptual supone la construcción de sujetos que estén dispuestos a dar esa disputa, ¿no? Y eso no es fácil en un país de despolitización, de desconstrucción de tejido social como el que tenemos. Yo entiendo que probablemente Fernando tiene muy claro eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es un camino largo, ¿no? No es un camino, es un descampado
hoy día para dar esa pelea, y por tanto a mí me parece más cuerdo, más lógico, ¿no? Plantearse un escenario de construcción, de articulación política y social, como la que está planteándose a partir del Frente Amplio, en donde ese proceso de lucha ideológica se dé también, a partir de ahí, irradie el resto del sistema político, ¿no? Que sin lugar a dudas hay que hacerlo. Es mucho más... Antes que ir a hacerlo a una estructura partidaria que hoy día es una entelequia, ¿no? Por las razones que sería largo de enumerar, pero que se ha escrito ya en la historia de los partidos políticos y del sistema político chileno hace tiempo, ¿no? Bueno, se seguirá escribiendo esa historia porque tenemos que irnos. Está bien que seamos un cero a la izquierda, pero cumplimos nuestros horarios. Así es que nos despedimos. Ricardo, Noam, nos vemos la próxima semana. Un saludo a Carla y a Lucas. Los esperamos para la próxima semana y seguimos juntos entonces aquí en Cero a la Izquierda para seguir hablando sobre el futuro de las posibilidades del Frente Amplio y otras temáticas. Chao, chao.